posible porque hay bastante información. La siguiente, por favor. Bueno, acá hago un resumen general, que es el abstract, que en realidad ya lo tienen en el programa. El siguiente, por favor. Empezaré con una introducción general, recordando lo que es radioactividad natural en la Tierra. Se dice natural porque son, por la formación del planeta, existen materiales radioactivos que lo acompañan desde su formación inicial. Y también se generan algunos materiales radioactivos por la interacción de radiación cósmica con todos los componentes de la Tierra. Entonces, la radioactividad existe en la naturaleza sin intervención humana, porque vamos a ver que lo que nosotros medimos son justamente radón 222, que es un producto natural. El siguiente, por favor. Estas sustancias radiactivas que nos acompañan en la Tierra son 3 cadenas que corresponden al uranio 238, al torio 232 y al actinón, que está dentro de la cadena del uranio 235. La particularidad de estas 3 cadenas son que todos sus componentes son sólidos, con excepción del radón, que dentro de la cadena del uranio 238 se le denomina radón 222, dentro de la cadena del torio se le denomina radón 220 y dentro de la cadena del actinón radón 219. La diferencia entre los 3 isótopos de radón es que uno tiene 3.82 días de vida media, de la cadena de uranio 238, la del torio tiene 55.6 segundos de vida media y la del actinón tiene 3.96 segundos. Es decir, de los tres isótopos, el más importante es el de la cadena del uranio 238. Entonces, en las 3 cadenas se produce este isótopo radón, y que tiene la particularidad, a diferencia de las demás componentes que son sólidas, es que es gaseoso, o sea, es un gas. El siguiente, por favor. También recordando lo que es una desintegración radiactiva, en este caso natural, porque no interviene el ser humano y se produce se produce en la naturaleza, es que un núcleo radioactivo emite partículas alfa, beta y radiación gamma. Y bueno, de estas emisiones, obviamente la que resulta más peligrosa es la que se produce en el aire y que luego lo podemos inhalar, y que a su vez puede generar otras partículas que se adhieren a las micropartículas sólidas del aire, que más conocidas como aerosoles, y que también los podemos respirar. El siguiente, por favor. Entonces, la radioactividad afecta a todos los seres vivientes, particularmente los productos que los podemos inhalar, pero en general la radioactividad ya se conoce que produce daños en la célula, puede afectar el ADN, y en el caso del radón y su progenie y sus componentes, lo podemos inhalar y pueden continuar decayendo dentro del tracto respiratorio. De ahí su interés en conocerlo y medirlo. El siguiente, por favor. Se conoce también que dentro de la radioactividad que afecta a todos los seres vivientes, se puede dividir en 2 grandes grupos: la radioactividad artificial y la radioactividad natural. La radioactividad artificial es la que nosotros recibimos a través de, por ejemplo, una placa de rayos X, o a través de nuestro propio televisor, de nuestro celular, y en cambio la natural es la que recibimos, como en el caso del radón gas. Y lo interesante es que se ha encontrado que de toda esa radioactividad en total que recibimos, el 55% proviene del radón gas. Entonces, el radón y su progenie son los principales componentes ambientales de origen radiactivo que nos afectan. De ahí su importancia de detectarlo, medirlo y conocer su concentración. El siguiente, por favor. Entonces, ya estamos en
ya conocemos de que el radón es un componente ambiental, natural, radiactivo, y que su progenie sólida también se adhiere a las partículas que están presentes en el aire, y que de los tres isótopos el más importante es el radón 222, porque tiene su vida media más larga, del orden de 3.8 días. El siguiente, por favor. En el 2005 empezaron a darse las leyes generalizadas en los diferentes países, la ley que regulaba el consumo del tabaco. Y se encontró de que el tabaco era el primer agente cancerígeno de pulmón. Pero luego otros estudios se encontró de que a pesar que se aplicaba la ley y que se cumplía la restricción de fumadores en sitios cerrados o fumadores en sitios públicos que podrían afectar a otros, se encontraba de que la prevalencia de cáncer del pulmón seguía a veces en aumento y en ciertas zonas con mayor problema para la salud. Entonces se empezaron a estudiar qué es lo que contenía el aire que podía hacer daño en forma general, y se encontró que era el radón. Entonces la OMS declara en el 2007 que el radón se concentra en interiores como en viviendas, escuelas y lugares de trabajo, y declara que es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco para para los fumadores, y para los no fumadores se convertiría en la primera causa. En el 2009 publica un manual donde declara una perspectiva de salud pública e insta a los países en general a medir radón y a conocer su prevalencia, sobre todo en ambientes interiores. Adelante, por favor. También en el mismo manual recuerda las propiedades y características del gas radón en general, que no tiene olor, no tiene color ni sabor, y que, bueno, es de origen radioactivo, y que también puede encontrarse en el suelo proveniente de rocas, o también puede estar presente en el agua, puesto que su antecesor, que es el radio 226, es fácil de diluir. Entonces es importante no solo medirlo en interiores, sino también en exteriores. Y nos recuerda también lo que había dicho al inicio, que el radón, al emitir partículas altamente energéticas, puede dañar el ADN, que inclusive al aire libre el radón se diluye rápidamente en concentraciones muy bajas, es cierto, y se encuentra que puede ser entre concentraciones de entre 5 a 15 becquerel por metro cúbico, pero que esos niveles pueden subir drásticamente en espacios cerrados, y se han hecho muchos estudios en minas, cuevas, plantas de tratamiento de agua, donde se registran los niveles más altos. Y luego, cuando se han hecho estudios en viviendas, se encuentra que las concentraciones pueden oscilar entre 10 becquerel por metro cúbico a 10.000 becquerel por metro cúbico, encontrándose zonas realmente muy especiales, sobre todo donde están construidas cierto tipo de viviendas. El siguiente, por favor. Entonces, es importante medir el radón y su progenie. Particularmente, hemos dicho, el de mayor interés es el radón 222. Porque, ¿cómo se le mide? En realidad, cuando decimos que detectamos radón, en realidad lo que hacemos es detectar partículas alfa, porque el radón emite partículas alfa monoenergéticas. Y estos procesos de emisión de partículas alfa monoenergéticos pueden producirse en el aire, o en suelos, o en materiales que tienen trazas, en este caso de uranio 238. También sabemos de que el radón 222, al emitir una partícula alfa, se transforma en otro núcleo radiactivo, que es el polonio 218, que también emite partículas alfa, transformándose en un polonio 214 radiactivo, y continúa el decaimiento hasta el elemento estable, que es el plomo 208. Entonces, dentro de la cadena de decaimiento del radón, también tenemos otro tipo de partículas alfa,
Pero a diferencia del radón gas, estos elementos nuevos como polonio 218, plomo 214, plomo 210, son sólidos. Y digamos de ahí la peligrosidad, porque al ser sólidos se pueden adherir, o sea, son micropartículas que se pueden adherir a las superficies y a las micropartículas de ciertos componentes que están llamados los aerosoles, que están en el aire. Entonces, es importante medir, y por eso decimos se mide el radón y su progenie, porque es muy difícil diferenciar en muchos casos si son las alfas que provienen directamente del radón 222 o son las alfas que provienen de la progenie o vienen juntas. La siguiente, por favor. Para detectar entonces radón 222 y su progenie, en realidad se necesitan detectores de partículas alfa. Los detectores de partículas alfa se clasifican en dos grandes grupos. Los llamados detectores activos o inmediatos, o también llamados instantáneos, son detectores gaseosos, pueden ser cámaras de ionización, o como los detectores proporcionales tipo el contador Geiger-Müller, o detectores de centelleo, o detectores semiconductores, espectrómetros, todos ellos elementos que constituyen ciertos equipos ya estandarizados para hacer mediciones. Hay ciertos equipos como el RADCOM, por ejemplo, que puede ser hasta manual, lo podemos llevar como un celular en el bolsillo, o otros equipos como el AlphaGar, que es un equipo más sofisticado que bajo ciertos condicionamientos puede medir radón en el aire, también puede medir torón y también puede medir radón y torón en suelos y también con otros aditamentos puede medir en agua. O un espectrómetro alfa, puesto que nos interesa saber las energías de las partículas alfa para poder identificar de qué elemento radioactivo proviene, o otros elementos como otros equipos, perdón, como el RTM 2200, que es de la firma Zarat, que puede ser llevado para campo. Pero estos equipos que nosotros también los tenemos en los laboratorios, son muy útiles, nos sirven para hacer calibraciones, nos sirven para hacer medidas comparativas, pero ¿cuál es su dificultad? Que cuando queremos hacer un trabajo de campo muy amplio, necesitaríamos tener cientos de equipos de AlphaGar, cientos de alfa espectrómetros, o colocarlos, por ejemplo, si queremos hacer medidas en una vivienda, colocarlos al interior de una vivienda, lo cual es difícil. O sea, entonces estos equipos solamente sirven para detecciones de alfas en el laboratorio. La siguiente, por favor. El siguiente grupo de medidores de partículas alfa son los llamados detectores SSNTD, que viene del inglés, Solid State Nuclear Track Detector, que también se le conoce como detectores de trazas nucleares de partículas alfa. Son también llamados detectores pasivos o retardados, puesto que, o tal vez también se le llaman acumuladores, porque lo que se hace es aprovechar la interacción de la partícula alfa con el componente material. Este componente material puede ser una película fotográfica, puede ser un polímero, puede ser un cristal, puede ser un vidrio, y digamos se producen daños, es porque las partículas alfa monoenergéticas son de alta energía del orden de los MeV, entonces dañan el material y luego con un procedimiento químico se puede estudiar el tipo de daño que ha hecho en el material detector. En la parte baja se muestra un cristal natural con trazas o huellas nucleares ya provenientes, por ejemplo, de las alfas que vienen directamente del uranio 238, que son mucho más energéticas. Entonces, en general, los SNTD pueden ser cristales, pueden ser vidrios, polímeros, etc. La siguiente, por favor. Se han estudiado muchos materiales que pueden trabajar como SSNTD. Se les ha caracterizado. Ahí presento un cuadro general donde hay materiales que son minerales, cristales, vidrios, polímeros. Particularmente, por ejemplo, en el vidrio yo señalo la macusanita, que es un vidrio natural. Nosotros en los años 90, 92, 93 estudiamos la macusanita como
detector de alfas, pero luego se nos presentó un problema. La moxanita, digamos, era difícil caracterizarla, obtenerla, y también se terminaba porque es un producto natural. Entonces, ya también en los años 90 surgieron el uso masivo de ciertos tipos de polímeros, como los policarbonatos, las nitrocelulosas, y se escogieron algunos polímeros que también nosotros lo caracterizamos en el laboratorio. ¿Qué significa caracterizarlo? Saber qué temperaturas soportan, qué agentes químicos soportan, qué partículas pueden detectar, bajo qué condiciones de tamaño, que viene modelado por lo que se conoce como ángulo crítico de la medición, etc. Y nosotros optamos por dos polímeros. La siguiente, por favor. Dos polímeros que son el R115 y el CR39, que son sus nombres comerciales. Entonces, en el grupo de investigación GIT1 de la Universidad Católica optamos por estos dos polímeros porque primero son baratos, son fáciles de manipular, eran relativamente fáciles de caracterizar. Digo relativamente porque como al ser componente polomérico tiene algunas, hay que conocer, digamos, la estructura del polímero y a veces no resulta tan simple. Pero igual los utilizamos, los caracterizamos y determinamos condiciones bajo las cuales nosotros venimos trabajando. Particularmente el R115, y que son los trabajos que voy a presentar hoy día, porque nos permite medir partículas alfa del radón 222 y su progenie. También hemos utilizado el CR39, pero la diferencia entre estos dos polímeros es que el R115, el fabricante es uno solo y asegura su homogeneidad y su espesor, que es de 112 milímetros, 12 milímetros de celulosa sobre una base de poliéster de 112 micras, 12 micras de celulosa sobre 100 micras de poliéster. En cambio, el CR39, que es un anhidroclor, es un policarbonato que depende de los fabricantes. A veces vienen láminas de medio milímetro, de 1 milímetro, y puede venir hasta de centímetro. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros optamos por el R115, puesto que era un solo fabricante. Inicialmente nos vendía la Kodak, pero la Kodak, ustedes saben, con el advenir del tiempo quebró, y bueno, fue comprada por otra empresa, pero igual, o sea, digamos, asegura las condiciones de trabajo, asegura la sensibilidad del lector, que viene a ser lo que se conoce como la ventana de energía, y esa ventana de energía esté estudiada para que nos permita medir las alfa del radón 222 particularmente, con las características de vida media de 3.8 días el promedio, y de partículas monoenergéticas de 5.59 MeV. Y también son sensibles a las alfas de sus progenies. Y hay una forma simple de, digamos, de evitar a la progenie, porque recordando de que el radón 222 es gas, pero la progenie es sólida. Entonces, bueno, entonces los primeros trabajos, que son varios y que ahí los he señalado en la bibliografía final, hicimos caracterización de los detectores de las celulosas vitradas, hicimos calibración del detector, es decir, sometimos el detector a una cantidad conocida de concentración de radón para ver su tipo de respuesta. Implementamos esa técnica de medición, tanto en interiores como en exteriores, y finalmente lo aplicamos y lo seguimos utilizando en diferentes proyectos. La siguiente, por favor. El primer gran trabajo que hicimos previo fueron como mencionaba, los de caracterización. El trabajo grande que hemos hecho fue el de conseguir el mapa de radón de la ciudad de Lima y Callao. Este fue un proyecto financiado por el Innovate Perú y por la DGI de la Universidad Católica, y que lo planteamos para desarrollar un sistema de monitoreo justamente de radón 222 ambiental mediante la técnica de huellas nucleares. Lo que hicimos fue medir las concentraciones en viviendas habitables en todos los distritos de la ciudad de Lima. Como resultado final,
de toda la data que obtuvimos procesada con procedimientos estadísticos y con software adecuados, pudimos elaborar el primer mapa de radón de la ciudad de Lima y Callao, encontrando como data general, por ejemplo, que la concentración promedia en interiores en la etapa que medimos, que fue del 2015 al 2018, fue de 65 más o menos 15 becquerel por metro cúbico. En el rango de medición encontrado fueron de 15 más o menos 6 a 407 más o menos 34 becquerel por metro cúbico. Y digo en la época porque ustedes saben que el radón, al ser gas, es muy sensible a condiciones ambientales, particularmente la temperatura y en la ciudad de Lima la humedad y otros factores. La siguiente, por favor. Este proyecto fue realizado porque implementamos una metodología de campo que antes no la habíamos hecho. Una primera fase consistió en hacer una difusión a través de videos, a través de páginas web, de Facebook, etcétera. Aprovechamos para, digamos, dar a conocer el proyecto e invitar a voluntarios que participaran en el proyecto. Bueno, la mayoría de voluntarios fue de la comunidad universitaria, de la PUC, de la UNI, también de San Marcos y de otros centros. Y también de particulares que se adhirieron a las mediciones. Repartimos folletos indicativos de cómo colocar el detector. El detector es un pedacito de el R115 con dimensiones ya establecidas sobre una base también de poliéster que nos sirvió para poder codificar el detector y repartirlo, y se le indicaba el tiempo que debería estar colocado, de qué manera, etc. La siguiente, por favor. También se repartió un folleto donde, una ficha, perdón. En la ficha podían colocar todos los datos de la vivienda, cómo estaba construida, tipo de material, antigüedad, localización, etcétera, etcétera. Pero, digamos, cuando se dieron los resultados finales, todos los datos fueron dados en términos de localización GPS para evitar, digamos, para mantener la identidad de las personas que, digamos, nos permitieron acceder a sus domicilios. Luego fueron devueltas estas fichas junto con el detector después de haber permanecido 90 días localizados en una pared en una forma vertical. La siguiente, por favor. Una vez que el detector regresó al laboratorio, ya con sus códigos, se hizo lo que se conoce como un grabado químico, que es una parte bastante tediosa, pero que ya el laboratorio, con la experiencia que tiene, ya lo tenemos estandarizados. Consiste en preparar la solución 2.5 normal de hidróxido de sodio, mantener un sistema de grabado de 60 grados durante 60 minutos, aunque este puede variar de 60 a 90 minutos. Este tratamiento químico nos permite que, porque si nosotros el detector recogido lo vemos en un sistema óptico, las huellas no se ven porque son de partículas alfa, ni siquiera alcanzan la escala del nanómetro, o sea, perdón, de la micra, ni siquiera alcanzan la escala, o sea, son del orden de nanómetros. Entonces lo que se hace es, con este procedimiento químico, agrandar la huella hasta la escala de micras que pueden ser vistas en un microscopio. La siguiente, por favor. Una vez que se tiene ya el detector grabado, se procede al conteo de huellas. Este conteo, si fueran pocos detectores, lo hacemos de forma manual o usando un microscopio con un software que nos permite ver detector por detector. Pero como comprenderán, en este proyecto nosotros trabajamos con cientos, hasta miles, más de 1,000, casi 1,500 detectores, entonces se nos hacía una tarea imposible. Y lo que hicimos fue implementar y adquirir un sistema que se llama Polytrack, que en el fondo es como es un ocular de microscopio, hace un barrido óptico y podemos hacer lecturas desde 1 hasta más o menos 100 detectores en forma simultánea. Entonces, una vez que se ha hecho el conteo de huellas,
se ha obtenido lo que se conoce como la densidad de huellas nucleares, que viene a ser el número de huellas contabilizadas por el área del detector y por el tiempo que ha estado expuesto. Luego se calcula lo que es la concentración de radón, porque en realidad lo que nos interesa en el fondo es cuántas partículas alfa que representarían la actividad del radón, o sea, y darlo en términos de unidades de actividad, que es la concentración de radón por metro cúbico. Entonces se utiliza un factor de calibración. También se hicieron varios trabajos para determinar este factor de calibración en las condiciones nuestras de la ciudad de Lima. Y bueno, recordando que un pico curí por litro equivale a 37 becquerelios por metro cúbico, que son las unidades de actividad por metro cúbico. El siguiente, por favor. Bien, eso fue todo el procedimiento para, una vez que se trabajaron todos esos detectores, bueno, como les había dicho, con procedimiento estadístico, se elaboró el mapa que ha sido presentado. Un proyecto similar se planteó luego y se le denominó Programa Nacional PER 9094, que se realizó, perdón, 9024, que se realizó entre el 2016 y el 2018. Fue un proyecto que se trabajó con el IPEN y que fue financiado por el Organismo de Energía Atómica, o sea, el OIEA, y por la PUCP. La idea era también medir radón en viviendas, pero ya no solamente en Lima ciudad, sino en Lima región y en otras regiones del Perú. Por la colaboración que conseguimos, se logró medir en Lima provincia, Arequipa, Cusco, y luego también alcanzamos a medir en otras regiones. La diferencia de este proyecto fue, el procedimiento es similar, repartir detectores. En el caso nuestro fue siempre el detector, el R115 en modo desnudo. Se dice modo desnudo porque no va al descubierto, solamente en una base que es un poliéster y que se pega a la pared. Y fue contrastado con detectores de la marca Radosys que nos proporcionó el OIEA, y también nosotros aprovechamos para poner en uso una cámara de difusión que digamos sería que esté en blanco, similar a la que está en negro. Y bueno, la particularidad de este proyecto es que las lecturas no las hicimos nosotros en nuestro laboratorio, sino que se hicieron en laboratorios que fueron, digamos, agenciados por el OIEA. En el fondo, este proyecto era también para probar si la metodología nuestra de utilizar detectores desnudos no había sido supuestamente validado antes y si daba los mismos resultados. Al final resultó que sí, entonces este proyecto para nosotros resultó también muy interesante. La siguiente, por favor. Como resultado general de este proyecto fue que se lograron también la participación de otros centros, como fue además del IPEN y de la PUCP, la UNSA de Arequipa, la UNSAC de Cusco y el UAP de Puno. O sea, son 3 centros universitarios que participaron, también teniendo como colaboradores, investigadores y estudiantes. Y bueno, se pudo hacer mediciones que los hemos dividido en este mapa. Por ejemplo, en las zonas rosadas estuvieron a cargo del IPEN, en las zonas amarillas estuvieron a cargo de la PUCP, y la zona de Lima, ya en todo la provincia, ya no solamente la ciudad de Lima, estaba el IPEN y la PUCP. El IPEN en la parte de las demás, además de Lima, los demás componentes de la provincia de Lima. Y bueno, como resultado de este proyecto general fue que en Lima la concentración de radón era del orden 38 becquerel por metro cúbico, también en el periodo que duró el proyecto. En Cusco 20.4, en Puno 20.4, en Arequipa 20,5. Y acá nos resultó un poco por qué Lima daba más alto que otras ciudades que nosotros hubiésemos esperado, que zonas como Cusco, Puno, Arequipa, donde son zonas, digamos que de aparentemente suelos más rocosos que los nuestros de Lima, dieran valores más bajos que los nuestros. Bueno, después hemos encontrado que en realidad, bueno, nosotros inicialmente pensamos el problema son los tipos de suelo de la ciudad de Lima, pero luego hemos encontrado
que en realidad hay otros factores. Lima es muy especial, por ejemplo, es una ciudad muy húmeda y eso también influye en las mediciones y lo particulariza. La siguiente, por favor. Bueno, pero en principio también casi paralelamente planteamos hacer mediciones en suelos, porque la pregunta era, cuando ya nos estaban saliendo los resultados parciales, ¿por qué siempre Lima arrojaba unos valores distintos a los de las otras ciudades o regiones? Entonces se planteó ya un proyecto interno dentro de la universidad, que se le conoce, bueno, en este caso, proyecto CAP 339, se planteó en el 2016, ejecutó en el 2017 y se publicó en el 2018, y era un poco para respondernos qué pasa con esos niveles, bueno, en principio relativamente bajos si lo comparamos con otras ciudades a nivel internacional, pero un poquito más altos si lo comparamos con otras regiones en el Perú. Entonces nos preguntamos qué sucede a nivel de suelos en Lima. La siguiente, por favor. Entonces se planteó este proyecto con una metodología un poquito diferente. Lo que se hizo fue construir pozos de 2 metros de profundidad. Se hicieron huecos, o sea, de 2 metros de profundidad en la tierra, y se colocó un tubo de PVC, ya también con dimensiones estandarizadas, y una tapa que nos permitía mantenerlo cerrado herméticamente. De esta forma se hicieron 20 pozos en todos los distritos que nos permitieron, que pudimos acceder en la ciudad de Lima. En cada pozo se colocó un detector LR115 dentro de una pequeña cámara de difusión abierta hacia abajo. Y en este caso también hicimos preestudios porque se encontró que rápidamente los detectores se saturaban, a diferencia de los casos anteriores. Entonces los periodos de medición se cortaron a 15 días, igual en los casos anteriores se midieron durante las 4 estaciones del año y se logró 36 periodos de medición. La siguiente, por favor. Esos 36 periodos de medición, por ejemplo, acá veo una data comparativa dentro de las diferentes estaciones, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, de que nos tocó dentro del periodo 2016 y 2017. Para nosotros fue realmente muy interesante porque recordemos que en el 2017 fue un año especial para nosotros porque fue el año que en el verano se dio lo que nosotros conocemos como el fenómeno del niño costero. Entonces, esta data para nosotros nos ha resultado sumamente importante porque nos ha permitido, digamos, sacar correlaciones distintas con lo que ha pasado en los cambios de estaciones, con lo que ha pasado también con ciertos temblores y terremotos que ocurrieron en esta temporada, y también para entender qué es lo que pasa a nivel de cómo está conformada geológicamente la ciudad de Lima y el Callao. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, en los análisis de la data nos llevó a que, por ejemplo, nos dieron 3 pozos, los valores más altos, y justamente esos pozos estaban cerca de las vertientes de ríos que particularmente durante el fenómeno del niño costero, tuvieron más afluencia de agua y también trajeron restos de huaicos. Entonces probablemente se originó más vibración del suelo, entonces el radón exhaló más fácilmente hacia el exterior, y bueno, eso nos ha servido también para entender qué es lo que sucede a nivel, digamos, de este gas, que luego puede ser utilizado también como un indicador de fenómenos, de cambios climáticos, de afluencia, de cambios en las afluencias de los ríos, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, se hizo un correlato con lo que había pasado a nivel de las fluctuaciones de las mediciones a lo largo de las estaciones. Se estudió qué había pasado, por qué esas fluctuaciones en ciertos sitios, como les digo, y bueno, los resultados son muy interesantes, se han hecho ya publicaciones al respecto, y particularmente se estudió la concentración promedia durante cada pozo durante el niño costero, donde se vio que justamente en ciertos pozos había un aumento muy fuerte, y era debido a que estaban cerca
de, digamos, ríos que, digamos, causaban, por la cantidad de agua que llevaban hacia el mar, causaban más vibraciones de los suelos y probablemente causó que el radón exhalara con más facilidad hacia el exterior. La siguiente, por favor. Bueno, podemos de este proyecto sacar resultados interesantes. Se encontró, por ejemplo, que la concentración promedio del radón 222 proveniente del suelo es de 5.6 kilobecquerel por metro cúbico, a diferencia de que en viviendas es becquerel por metro cúbico, acá es kilobecquerel por metro cúbico. Bueno, esto está en acuerdo con otros estudios que se encuentran que en términos generales la exhalación de radón puede variar de 0.1 kilobecquerel a 64.3 kilobecquerel, o sea que era un resultado esperado, y que era relativamente bajo en concordancia con las mediciones que se habían hecho en viviendas, que durante las mediciones de ciertos meses fueron particularmente más altos porque hubo ocurrencia de sismos en esas temporadas y también porque a los pozos que estaban juntos a la vertiente de los ríos, debido al niño costero, también se incrementó sus mediciones. También hemos aprovechado de que nos ha dado también luces para poder estudiar fallas geológicas este proyecto y hemos planteado otros proyectos para medir fallas geológicas en la ciudad de Tacna y en la ciudad del Cusco. Más adelante, por favor, la siguiente. Bueno, ahí está la bibliografía. Muchos de los resultados han sido expuestos en tesis de maestría, algunos tesis de doctorado y algunos resultados que ya han sido publicados. La siguiente, por favor. Con eso termino. Ahí, bueno, vemos alguna imagen de laboratorio. Los resultados también han sido presentados en simposios nacionales e internacionales. Y también estos proyectos nos ayudaron a tener ayuda particular de la Organización de Energía Atómica, que nos apoyaron haciendo talleres, nos trajeron expertos y estos talleres fueron también aprovechados por estudiantes y profesores de otras universidades. Ahí vemos en uno de los talleres. Y bueno, estamos actualmente trabajando en otros proyectos, nos interesa seguir midiendo, o sea, poder entender qué pasa, cómo influye, por ejemplo, el ambiente de Lima, que es un ambiente húmedo y que también encontramos que tiene mucha polución de particulados que sobrepasa los límites recomendables, que es más o menos hasta que debería, lo ideal sería que fueran de tamaño de 2.5 partículas por millón, pero Lima sobrepasa y también hemos encontrado que algunos de nuestros estudios nos dan luces para entender inclusive, por ejemplo, por qué el virus del COVID-19 se hizo más virulento en ciertas zonas de Lima que en otras, y la explicación es porque nuestro aire tiene mucha polución, mucho particulado, y así como la progenie del radón, este virus se adhiere también a los aerosoles. Entonces estamos, digamos, tratando de hacer otro tipo de estudios para hacer correlaciones más adelante de estudios ambientales. Muchas gracias. Gracias, profesora María, por su excelente presentación. Y pues nos muestra, ¿no?, las posibles aplicaciones que puede tener toda la información que usted nos ha presentado. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Por favor, sírvanse a levantar la mano. O any question, please. En ese caso, profesora, yo tengo una consulta. Sí. En base a su presentación, pues, que usted ha hecho, me parece realmente interesante, y más aún, pues, ¿no? Usted manifiesta de que materiales radioactivos hay en todo, ¿no? Está en los materiales que se utilizan en la construcción, en los alimentos que ingerimos, Sí. y eso, pues, me lleva a una pregunta. Yo hace un tiempo participé en una conferencia, ellos mencionaron, por ejemplo, si de alguna manera este material radioactivo ingresa a nuestro cuerpo, si tiene la energía adecuada, entonces pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Puede, digamos, en ese momento alterar el ADN de la persona afectada en ese momento,
o simplemente esa alteración no se manifiesta en esa persona, sino se manifiesta en futuras generaciones, que pueden ser nietos, bisnietos, ¿no? Claro. Quisiera saber que nos explique un poco esa parte. Sí, lo que sucede es, bueno, en realidad, como yo había dicho al inicio, y eso es importante entenderlo, nosotros convivimos con materiales radiactivos naturales. O sea, nuestra historia terrenal, por decirlo así, nuestra historia de nuestro planeta, nos acompañan familias como la del uranio 238, la del torio y 232 y la del actinio, nos acompañan siempre y esas cadenas siguen decayendo. O sea, y eso va a fenecer junto con la Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro hábitat y nosotros mismos estamos hechos para, digamos, asimilar esa radiación. Pero lo que nosotros encontramos es que a veces hay condicionamientos, sobre todo, por ejemplo, en viviendas, que si no tienen una adecuada aireación, o una adecuada ventilación, o si, por ejemplo, están construidos con material de origen, por ejemplo, los cementos, que es una molienda de diferentes piedras, y que por azar ha podido llevar arrastrado ciertas partículas o ciertos óxidos del uranio o del torio, etcétera, y que eso pueden hacer que en el ambiente, o sea, sobre todo el radón que es gaseoso, pueda acumularse. Pero por otro lado, como les decía, es más, dice, nuestra supervivencia, o sea, nuestro cambio de ADN, se lo debemos también a que, digamos, es parte de nuestro hábitat. Es decir, el ser humano ya está, inclusive estamos, digamos, adaptados para recibir la radiación cósmica con todos los cambios que puede suponer, que eso ya ahora lo sabemos con mayor claridad. Pero, ¿qué sucede? También hay ciertas épocas como en estos últimos años que se han sucedido, que lo que nosotros conocemos como cambio climático, ¿qué es lo que hace? Que, por ejemplo, este gas que permanece, vamos a decir, encerrado en la corteza terrestre pueda emerger con mayor facilidad, exhalar con mayor facilidad al medio ambiente. Y eso lo hemos encontrado. Es decir, en verano, ¿no? Y bueno, y en invierno, en ciertos sitios donde las viviendas pueden ser muy herméticamente cerrados, puede emanar y también quedar encerrado. Entonces, en esta época es de mucha importancia porque estamos en una época difícil del planeta. Y en esa época difícil del planeta, una particularidad es que a nivel de planeta hemos subido más de 1 grado, ¿no? De temperatura, y eso hace que esta exhalación del radón sea mayor, sobre todo en las zonas donde hay más vestigios de sus predecesores. Bueno, eso es lo que yo puedo decir, sí. Entiendo, profesora. Sí, pues realmente estamos inmersos, ¿no?, en este tipo de fuentes radiactivas. Otra consulta, profesora. Con respecto, usted mencionó que una de las aplicaciones sería, digamos, en estudiar, ¿no? Porque usted menciona que el COVID, por ejemplo, se puede pegar esas partículas que puede haber en el ambiente. Sí, nosotros ¿Podría? tenemos actualmente otro proyecto justamente para poder diferenciar entre el radón y la progenie, porque digamos lo que resulta más peligrosa es la progenie. Y la progenie, ¿cómo ingresa hacia nosotros? La progenie es sólida, pero tiene ciertas particularidades también, ciertas características que hace que se adhieran a los particulados y uno lo pueda respirar. Lima es una ciudad, digamos, de un ambiente de mucha polución, porque no hay control. Y, por ejemplo, hemos hecho inclusive algunas mediciones previas en zonas como Villa María del Triunfo, Ate, zonas que están más pegadas a la parte rocosa o a las partes arenosas, también hay mucho particulado. Entonces, y eso aumentado de que Lima es una ciudad húmeda, ¿no? Entonces el agua también, digamos, las micropartículas de agua también juegan un rol. Entonces, eso hace que, digamos, sea particularmente importante de entender y estudiar para, digamos, dar algunas soluciones. Y las soluciones no son difíciles. La primera solución es ventilación, algo que se recomienda actualmente por el COVID, porque dice evitar los aerosoles. Es la primera, ¿no? Otra segunda recomendación es mantener viviendas limpias de polvo, lo que decían nuestras abuelas, limpieza de polvo. Y
Otra recomendación que es algo que a veces nosotros, por ejemplo, en la población más vulnerable no se cumple, es que las viviendas no están terminadas, es decir, uno vive o se vive en sitios donde están a medio construir, entonces, digamos, las paredes están expuestas. Yo he encontrado a lo largo de, bueno, todos los años que vengo trabajando en esta área, por ejemplo, de cánceres, y yo pregunto, ¿cómo es tu habitación? ¿Dónde duermes? Por ejemplo, en el caso de una familia donde por razones económicas estaban viviendo en paredes de cemento sin recubrir y las camas las tenían pegadas a la pared. Entonces, de hecho, estaban recibiendo una dosis extra porque nosotros dormimos en promedio 8 horas. Entonces, durante 8 horas en una habitación cerrada. Entonces, bueno, en ese caso la recomendación más simple es empapela tu pared. Yo me acuerdo que en una conferencia internacional yo dije eso y me dijeron, eso no impide nada. No impide, es verdad, pero uno puede conseguir papel, digamos, de forma barata e ir cambiando los papeles, porque rápidamente el papel, entre comillas, se agujera también, porque el papel es celulosa también, y las partículas alfa lo atacan, pero de alguna manera te frena. Entonces hay soluciones simples. Para mí, digamos, yo cuando miro sobre todo zonas de nuestra Lima, de las zonas periféricas donde la mayoría de viviendas, si ustedes las miran, son viviendas sin terminar o viviendas prefabricadas que se han hecho sobre el suelo de una pequeña montaña, y es decir, la exhalación de radón va directa, no hay recubrimiento de suelos. Y eso, por ejemplo, para nosotros es muy indicador, porque en las zonas donde hemos medido valores más altos es justamente zonas y hemos identificado viviendas que estaban sin terminar o viviendas que tenían suelos rotos o viviendas simplemente que no tenían un suelo, o sea, un piso acabado, lo que nosotros conocemos un piso, ¿no? Un piso que está cubierto con una cerámica o está cubierto con madera, no simplemente era la tierra, ¿no? O sea, entonces eso es una realidad nuestra. Sí, Entiendo, profesora. Muchísimas gracias. Hay una pregunta adicional. sí, por favor. Evangelio Vergaray, por favor, ¿podría activar su micro y hacer la pregunta? Sí. Sí, buenas tardes. Ah, Gracias por, sí, primeramente, gracias por la... claro, como es un gas, este gas, él pregunta si se puede trasladar de un sitio a otro. Sí. Bueno, yo por razones de tiempo no he presentado. Por ejemplo, ya hemos hecho algunos casos de viviendas y hemos hecho mapeos dentro de la propia vivienda, como por ejemplo el abrir una ventana, abrir una puerta hace que se generen flujos y cambie los niveles en determinadas zonas de radón. Y eso que se aplica en chiquito, lo podemos hacer en macro, o sea, nosotros tenemos corrientes de aire que entonces ese gas puede ser evacuado, sí, pero, pero siempre está presente, o sea, evacúas en una determinada, no sé, pues viene un viento del sur, como dicen los meteorólogos, viene el viento del sur, se lleva la ráfaga, pero sigue exhalando del suelo. Nosotros tenemos ciudades, bueno, Perú es una ciudad, perdón, es un país con sísmico, o sea, hay muchos sismos. En cada sismo hay vibraciones que hacen que se exhale más radón, o sea, salga más radón al ambiente. Entonces, así se lo lleve, vuelve a salir, o sea, permanentemente está saliendo. Por eso antes yo decía, es casi como un contaminante. En realidad no es contaminante así directo, es un componente que se puede volver contaminante cuando su concentración está por sobre niveles que nosotros como seres humanos podemos soportar, ¿no? Bien. No sé si eso te aclaró, ¿no? O te confundió más, no sé. Pueden hacer todas las preguntas que gusten. También yo aprovecho para invitarles, como ustedes verán, son trabajos que requieren mucha colaboración. Yo agradezco a todo el personal que trabaja dentro del grupo del grupo de investigación Gituno, pero a la vez tratamos de colaborar con otros grupos a nivel internacional y a nivel nacional también, porque nos interesa hacer, como les digo, otro tipo de trabajo, por ejemplo, asociado a fallas geológicas,
asociado a mejorar la construcción de viviendas en el Perú. Estamos haciendo otro trabajo para ver la exhalación de radón y la emanación de cierto tipo de piedras utilizados luego para fabricar cemento, etc. O sea, tenemos varios proyectos y donde, digamos, lo que más nos hace falta es los investigadores, ¿no? En este momento hemos, por cuestiones de la pandemia, muchos de los trabajos del campo los tenemos en stand-by, pero ya, digamos, los trabajos están diseñados. Siempre mantenemos el trabajo de laboratorio activo con los medidores del primer tipo, los medidores inmediatos que nos sirven para hacer comparaciones, ¿no? De mediciones, pero el trabajo de campo para nosotros es el más importante, ¿no? Y entonces yo los invito, y yo quise hacer toda esa introducción larga para que ustedes puedan, si a alguno le interesa esta área, bueno, esto está enmarcado dentro de lo que se conoce como física nuclear, ¿no? Y sus aplicaciones. Muchas gracias, doctora María. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bien, les agradezco y disculpen por no haber podido presentar directamente porque sigue mi PC con ese candado, no lo puedo levantar. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación y bueno, ya te envié el resumen de mi presentación. Gracias, doctora, nuevamente. We appreciate if you can join us tomorrow. See you tomorrow. Thank you very much. Okay. Sí, muchísimas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. El día de mañana, que es el último día de este evento internacional, vamos a tener la presentación de los siguientes investigadores. De un momentito para compartir pantalla con las presentaciones del día de mañana. Ok, este es. Tenemos la presencia de la estudiante de doctorado Domila Grandón, que nos va a hablar acerca de la interacción en el sector oscuro. También tenemos la presencia de la doctora Helen Cowrie, que nos va a hablar acerca de la luminescencia óptica simulada del calcio F2, dopado con materiales de tierras raras. Tenemos la presencia también del doctor Alberto Gago, que nos va a hablar acerca de la exploración del medio físico utilizando neutrinos. Y por último, el doctor Marco Frota, con los trabajos desenvueltos en laboratorio de radiobiología y radiometría para la parte de física médica. Tomorrow, on our last day of the event, we will have the following research present: doctoral student Daniela Grandón, Dr. Helen Cowrie, Dr. Alberto Gago, and Dr. Marco Frota. Muchísimas gracias a todos nuevamente por la presencia y los estamos viendo el día de mañana. Thank you so much to everybody for the presence today, and we'll see you tomorrow. Thank you so much. Thanks, everybody. See you tomorrow.